Muy buenos días. Proseguimos hoy con nuestro segundo curso de Ciencia y Deporte con el tema Las hormonas del deporte a cargo del doctor Luis Pisquí. El doctor Luis Pisquí es médico y cirujano egresado de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala con un posgrado en farmacología, suplementación y nutrición del deporte en la Universidad de Barcelona. Además cuenta con una certificación fitness de la Universidad Mens Venilia de España. Es una certificación de tipo internacional y además una certificación como un Performance Specialist de terapia física del deporte de Exos. Los dejamos con el doctor Pisky, esperamos que disfruten el tema. Muy bien, mucho gusto. Así que vamos a empezar. Vamos a hablar del tema de hoy, pues hormonas y ejercicio. Básicamente la respuesta que tienen las hormonas durante la actividad física. Vamos a ver que es un tema bastante complejo, puesto que si no conocemos la base de cómo funcionan las distintas hormonas en el cuerpo, pues por ahí nos podemos perder un poquito. No vamos a hacer tanto énfasis en toda la función normal, en toda la fisiología normal de cada hormona, porque si no, vamos a terminar mañana y no es el objetivo, ¿verdad? Entonces, claro, vamos a introducir la funcionalidad normal de cada hormona y luego vamos a ver sus efectos durante el ejercicio. Así que pues de forma introductoria, el término hormona viene acuñado por Ernest Henry Starling, derivado del griego excitar o mover a través de. Claramente describe toda la función hormonal. Recordemos que tenemos tres formas en que las hormonas actúan. Una autócrina, que es predominante durante todo el desarrollo, cuando la célula, la hormona estimula a la misma célula que la está generando. Mover a través de, también entra dentro de la función parácrina o endocrina de la hormona, cuando se libera, ya sea que su célula o su órgano diana esté cercano o no. Un ejemplo de liberación parácrina podría ser en los ovarios, donde los estrógenos se liberan y actúan sobre el tejido endometrial, ¿verdad? Cercano a su liberación. Y endocrina puede ser el término, el ejemplo más claro, pues las hormonas tiroideas que se liberan desde la hipófisis, van a actuar, el estímulo, o sea, desde la hipófisis, actúan liberándose en la glándula tiroides y de ahí pues se van a distintas partes en todo el cuerpo. Las hormonas son sustancias segregadas por células especializadas que van a estar localizadas en distintas glándulas de secreción interna o glándulas endocrinas por células epiteliales y células intersticiales con el fin de actuar sobre la función de otras células. Las hormonas ejercen su acción mediante la unión de receptores hormonales, en los cuales existen dos clases importantes: receptores de membrana y receptores nucleares. Los receptores de membrana suelen ser los receptores específicos, como en el ejemplo de la hormona ACTH o la adrenocorticotrópica. Esos receptores son puramente de membrana, localizados en las glándulas suprarrenales, y es ahí donde van a actuar únicamente. Y los receptores nucleares son más extensos, como por ejemplo, podemos tomar otra vez el tipo de receptor sobre el que actúan las hormonas tiroideas, que están extensamente en todos los tejidos del cuerpo. Sus funciones. Vamos a tomar funciones generales, ¿verdad? Por lo mismo que les decía, cada hormona tiene muchas funciones, algunas más que otras, pero dentro de las funciones generales podemos hablar de crecimiento y diferenciación desde el momento de la génesis de la célula hasta su muerte, equilibrio homeostático o el equilibrio que se da para mantener un buen funcionamiento metabólico, actúan sobre la función reproductiva, la activación enzimática, el metabolismo de proteínas y lípidos, bien importante, ya lo vamos a ver con otras hormonas. El sistema endocrino tiene un rol importante, pues interviene regulando mecanismos necesarios en los procesos de adaptación de las especies. El ser humano siempre se va a adaptar al estrés.
Eso es algo que ya conocemos. Uno de esos tantos estreses de la vida puede ser la actividad física. Vamos a ver que hay ciertas adaptaciones, no solamente en el sistema endocrino, en el sistema metabólico, sino que en general hay muchas adaptaciones que se dan para sobrellevar la actividad física. Antes de eso vamos a ver la regulación de la acción hormonal. Básicamente hay dos mecanismos por los cuales las hormonas se regulan. La retroalimentación negativa es la más utilizada por el cuerpo. Casi todas las hormonas se regulan de esta forma. Básicamente la glándula que libera la hormona, al haber mucho contenido en el torrente sanguíneo, es la hormona la que manda la señal para decirle a la glándula que la libera que es momento de parar, y de esta forma se regula negativamente, como por ejemplo las hormonas tiroideas. Mucha hormona tiroidea en el cuerpo manda la señal al hipotálamo para que se deje de liberar la hormona que va a actuar sobre la hipófisis, y por ende la TSH va a disminuir, disminuyendo la liberación de hormonas tiroideas. Y la retroalimentación positiva es todo lo contrario, ¿verdad? Aquí más es más. Como por ejemplo a nivel de los ovarios, durante la fase ovulatoria del ciclo menstrual, los estrógenos liberados van a mandar una señal a la LH, o la hormona luteinizante, aumentando los niveles de LH. Esto va a estimular aún más la liberación de estrógenos, y así vamos a ver un círculo de más es más, que al final se va a terminar compensando por medio de retroalimentación negativa, ya que en algún momento va a ser necesario frenar esa sobreestimulación. La clasificación, hay muchas clasificaciones para las hormonas. Vamos a ver, vamos a tomar esta, por ejemplo. Tenemos hormonas aminas, como pueden ser las hormonas tiroideas, hormonas suprarrenales como la epinefrina o la dopamina a nivel de hipotálamo. Tenemos hormonas tipo péptidos, que pueden ser las hipotalámicas, hipofisiarias, hormonas del páncreas como la insulina, el glucagón, aquellas reguladoras de calcio. El corazón también libera hormonas, como es el péptido natriurético auricular, que es considerado un péptido. Tenemos proteínicas como la TSH, que es la hormona liberadora de hormonas tiroideas, la GH, la hormona de crecimiento, prolactina, así como lipoproteicas como LH, FSH, hormona coriónica humana, y esteroideas como testosterona y progesterona. Vamos a entrar ahora a hablar sobre hormonas hipofisiarias. Vemos que la hipófisis se divide en dos: el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. En el lóbulo anterior, o la adenohipófisis, vemos 6 hormonas que se liberan: la prolactina, la hormona de crecimiento, la adrenocorticotropa o ACTH, la hormona folículo estimulante, hormona luteinizante y la hormona tiroestimulante. Y el lóbulo posterior, o la neurohipófisis, libera solamente lo que es oxitocina y la hormona antidiurética. Antes de ver cada una de ellas, vamos a ver que el ejercicio, la actividad física en el cuerpo, responde a distintos cambios en todos sus sistemas. Vamos a tener cambios a nivel del sistema musculoesquelético, cardiovascular, respiratorio, endocrino, que es en el que nos vamos a basar ahorita, y el inmunológico. Dentro del músculo esquelético vamos a ver que se adapta a las demandas generando fuerza. A mayor masa muscular, claro, va a haber más fuerza independientemente de cuál sea el objetivo del entreno. Pero no solo eso, sino que el cuerpo se va a volver más eficiente y efectivo en la generación y utilización de fuerza. A nivel cardiovascular y respiratorio, provee más oxígeno, elimina más CO2, vemos que todo el intercambio gaseoso se vuelve más eficiente, la termorregulación, el control de la temperatura corporal y toda la movilización hormonal. A nivel inmunológico, este va a estar reforzado ante la actividad física moderada, y como bien sabemos, la actividad física intensa, especialmente de larga duración, causa una disminución en el sistema inmunológico por un tiempo moderado. Y el endocrino, pues vamos a ver que vamos a tener el aumento de algunas hormonas o la disminución de otras.
Empezando entonces por las hormonas de la adenohipófisis, tenemos como primera la prolactina. Esta es sintetizada por células lactotrofas que comprenden el 20% de las células de la hipófisis anterior. Sus niveles normales van entre 10 y 25 picogramos por litro en mujeres y 10 a 20 en hombres. Valores que en mujeres pueden aumentar hasta en un 40% durante la lactancia materna, la cual es la función principal de esta hormona, ¿verdad? La estimulación de las glándulas mamarias durante la lactancia, pero también vemos que hay otras funciones como la inhibir parcialmente la función reproductiva y el impulso sexual. Es la base de un método anticonceptivo muy utilizado aquí en Guatemala, en el interior. Es el método MELA. Si se les despierta mayor interés, pues lo pueden buscar. Actúa también disminuyendo los niveles normales de hormonas sexuales, estrógenos en las mujeres y testosterona en los hombres. Y regula la densidad de la población celular, controlando tanto la proliferación como la muerte celular. Tiene cierta función inmunomoduladora también la prolactina. ¿Qué cambios vamos a ver en la actividad física? En mujeres amenorreicas, o aquellas mujeres que no ven su menstruación con normalidad, se ha reportado que la liberación de prolactina no se incrementa en respuesta al ejercicio moderado. Sin embargo, otros autores han observado un aumento de la prolactina tanto en mujeres amenorreicas como en eumenorreicas. Eumenorreicas son aquellas que menstruan con normalidad en respuesta a un ejercicio maximal, por arriba del 95% del esfuerzo máximo. Y vemos que el incremento de la prolactina durante la actividad física depende de la superación de un umbral de esfuerzo asociado a la aparición de anaerobiosis. Vamos a ver que el incremento de esta hormona va de la mano de, no solo de la intensidad, sino que del tiempo, ¿verdad? Generalmente vamos a ver que los cambios se van a dar más en esfuerzos máximos de tiempo corto, en donde predomina justamente la anaerobiosis. En hombres se ha demostrado que sus niveles nocturnos aumentan después de una sesión de ejercicio intenso en comparación con un día de descanso, encontrando elevaciones considerables inmediatamente después del ejercicio y 2 horas después. Esto fue encontrado en un estudio en hombres en donde realizaron ejercicios de alta intensidad de fuerza y resistencia durante un tiempo menor a 60 minutos. Hablando ahora de la hormona de crecimiento, esta es secretada por células somatótrofas que constituyen alrededor del 50% de la población celular de la pituitaria anterior. La secreción de la hormona de crecimiento es controlada por factores hipotalámicos y periféricos, de tal modo que el factor hipotalámico de la liberación de la hormona de crecimiento es el GHRH o la hormona liberadora de hormona de crecimiento, por sus siglas en inglés, que favorece la síntesis y liberación de esta hormona. El factor periférico lo vamos a ver aquí en la imagen, es el IGF-1 o el factor tipo insulina tipo 1, el cual va a actuar de forma más periférica posterior a su liberación del músculo. Dentro de las funciones de la hormona de crecimiento, tenemos justamente el crecimiento en toda la etapa del desarrollo, aumento de retención de calcio, aumento de la masa muscular, promueve la lipólisis, incrementa la biosíntesis proteica, estimula el sistema inmune y hay muchas más funciones de esta hormona. Es una hormona muy importante en el cuerpo. ¿Qué cambios vamos a ver durante la actividad física? En ejercicios aeróbicos de corta y media duración se ha demostrado un incremento evidente de la hormona de crecimiento. La magnitud de la secreción de esta hormona está relacionada con la intensidad del ejercicio, siguiendo un patrón lineal de dosis-respuesta. Se ha encontrado que el ejercicio aeróbico aumenta entre un 140 a un 160% los niveles normales de hormona de crecimiento, los cuales van relacionados con la intensidad, tal y como aquí se menciona. La hormona de crecimiento actúa a nivel metabólico, induciendo la síntesis de proteína, antagonizando la acción de la insulina, estimulando la lipólisis, favorece la retención de sodio, potasio, agua y eleva niveles séricos de fosfato, todas funciones muy importantes en la actividad física.
especialmente aquellas que nos ayudan a retener electrolitos, especialmente para evitar la deshidratación hidroelectrolítica, como tenemos la retención de sodio, potasio, agua y la estabilidad de los niveles de fosfato. Estimula la lipólisis, también buscar la generación de energía a través de la destrucción de tejido graso. Y vemos aquí que no solamente van a haber cambios a nivel del ejercicio aeróbico, sino que también dentro del ejercicio anaeróbico, esta gráfica de aquí menciona los niveles de hormona del crecimiento seguidos del entrenamiento con pesas con periodos de descanso o entrenamiento con pesas con descansos limitados. Entonces vemos en naranja está el entrenamiento con pesas con descanso y en negro el entrenamiento con pesas sin descanso, midiendo los niveles de esta hormona antes del ejercicio. Luego, inmediatamente después del estímulo trabajado con pesas, vemos que sin haber descanso, los niveles hormonales de pH son más elevados, manteniendo dichos niveles 15 minutos después y 30 minutos después del ejercicio sin descanso. Y vemos que cuando hay un descanso, en este estudio se tomaron 2 minutos después de cada serie de 12 a 15 repeticiones. Vemos que no solamente no se mantiene, sino que van disminuyendo después del estímulo. Los ejercicios de fuerza a intensidades entre el 70 y el 85% favorecen el incremento de la hormona de crecimiento. Luego de 1 minuto de saltos continuos, se encontró que estos niveles se mantuvieron. Y algo muy importante también es que las repeticiones de levantamiento con cargas altas generó un incremento de los niveles de hormona de crecimiento. Los ejercicios de fuerza resistencia, aquellos que utilizan menos carga y más repeticiones, no presentan un estímulo tan fuerte como el trabajar, por ejemplo, esfuerzos máximos, la repetición máxima, ¿verdad? Por eso vemos que el estímulo de fuerza llega a ser distinto al trabajar repeticiones por arriba del 90% de los esfuerzos máximos, porque vemos que hay mayores incrementos de la hormona de crecimiento y por ende mayores efectos a nivel musculoesquelético. Se cree que el aumento en temperatura corporal es responsable del aumento de la hormona de crecimiento durante el ejercicio, encontrándose los siguientes efectos. Claro, va a influenciar el tamaño corporal y el aumento de masa muscular. A mayor masa muscular y a mayor tamaño corporal de una persona versus otra, se va a ver mayor termogénesis. Esto también va a apoyar en la reparación de tejidos dañados y en el control del combustible o el control de la utilización de glucosa como fuente de energía, así como de otros medios generadores de energía. Avanzamos ahora a la ACTH o adenocorticotropa, también llamada corticotropina, corticotrofina. Esta es una hormona polipeptídica producida por la hipófisis y que estimula las glándulas suprarrenales. Este es su órgano diana. Dentro de las funciones principales, apoyan el mantenimiento de la homeostasis, todo el adecuado funcionamiento metabólico. Sobre la respuesta neuroendocrina al estrés, vamos a ver que tiene mucha relación con el cortisol. El cortisol, bien conocido como la hormona del estrés. A mayor estrés en el cuerpo, ya sea físico, psicológico, fisiológico, vamos a ver que aumentan los niveles de cortisol, especialmente si es un nivel de estrés bastante persistente y bastante elevado, va a mantener, no va a mantener, sino que va a crear picos de ACTH. Estos picos van a aumentar los niveles de cortisol, puede llegar a aumentar los niveles de cortisol hasta en 20, y el cortisol va a hacer un feedback negativo, una retroalimentación negativa, disminuyendo los niveles de adenocorticotropa, pero manteniéndose elevados los niveles de cortisol. Induce también la esteroidogénesis,
o sea, el metabolismo de hormonas esteroideas y el mantenimiento de la proliferación celular adrenal, que como mencioné antes es su órgano diana. ¿Qué pasa en la actividad física? Las concentraciones plasmáticas de ACTH y de cortisol se incrementan tras el ejercicio físico prolongado de baja intensidad, alrededor del 50% del esfuerzo máximo. Se ha indicado que un descenso de los niveles de glucosa sanguínea sería responsable de la liberación de ACTH y cortisol mediante la liberación de CRF. CRF es el factor liberador de corticotropina o de ACTH. No obstante, pues también se ha postulado que los ejercicios de alta intensidad sería la vasopresina la responsable de dicha liberación. Importante aquí, vemos que los valores tanto de ACTH y de cortisol se incrementan tras el ejercicio físico prolongado de baja intensidad, manteniendo un factor lineal con la intensidad también, especialmente el cortisol. Ya lo vamos a ver. A mayor intensidad, estos niveles van aumentando, especialmente los del cortisol, manteniéndose, regulándose sí con el tiempo, pero manteniéndose elevados también por cierta cantidad de tiempo. Hablando ahora de las gonadotropinas, que son las FSH y LH, comprenden cerca del 10% de las células de la pituitaria anterior, produciendo gonadotropinas, que son la folículo estimulante y la hormona luteinizante. Ambas tienen funciones muy importantes tanto en hombres como en mujeres. Obviamente los efectos en las mujeres y la forma de la liberación de estas hormonas es totalmente distinta. Vemos aquí un ejemplo de el ciclo menstrual y los picos que se dan aquí arriba, lo podemos ver, el pico que se da de FSH y LH durante la fase ovulatoria en el ciclo menstrual. Picos que no tenemos los hombres por obvias razones. Pero dentro de sus funciones, pues en mujeres estimula el desarrollo de los folículos ováricos y estimula la producción ovárica de estrógenos. En hombres estimula el desarrollo de los túbulos seminíferos y regula la espermatogénesis. La hormona luteinizante o la LH en mujeres estimula la ovulación y el mantenimiento del cuerpo lúteo después de la fase ovulatoria, y en hombres estimula la síntesis de testosterona por las células de Leydig. Las células de Leydig están obviamente en los testículos. ¿Qué pasa en la actividad física? Parece ser que el estrés propio de la actividad física o bien el déficit energético derivado de ella son los responsables de una disminución de los niveles de LH y por ende de las posibles alteraciones del ciclo menstrual derivados del entrenamiento deportivo. Y también sabemos, por ejemplo, que el entrenamiento con pesas no produce modificaciones en los valores de FSH y LH. Es normal que el iniciar una actividad física venga de la mano de una dieta, ¿verdad? Aquí tenemos dos factores que están generando cierto estrés en el cuerpo. La actividad física per se genera estrés y el déficit energético, claro, va a generar un estrés también. Entonces se cree que estos dos factores son responsables por la alteración en el ciclo menstrual, especialmente es algo que vamos a ver en atletas de alto rendimiento. Se ve alterado el ciclo menstrual justamente porque, como les expliqué antes, los estrógenos dependen de la liberación de LH, ¿verdad? Es un feedback positivo. Durante la fase ovulatoria aumentan niveles de LH, esto aumenta la liberación de estrógenos. Los estrógenos estimulan mayor liberación de LH y así se va el ciclo, ¿verdad? Durante toda la fase ovulatoria. Pero si hay niveles bajos de LH, va a haber muy poco estímulo de estrógenos o casi ningún estímulo. Por ende, ese ciclo de más y más de feedback positivo se va a ver alterado. Es aquí donde el ciclo menstrual se ve alterado, principalmente en deportistas en el alto rendimiento, que es cuando más estrés se genera, tanto por la actividad física como por el déficit energético que puedan tener, dependiendo de la fase del entrenamiento en el que estén. La hormona tiroestimulante, TSH, esta es la hormona que le dice a la tiroides que libere las hormonas tiroideas.
comprenden el 5% de la población de las células de la pituitaria anterior. Y como les mencioné, pues estimula la liberación de las hormonas tiroideas. Vemos aquí en el gráfico, básicamente, cómo se regula diferente al ejemplo anterior, es un feedback negativo. Vemos hasta abajo la glándula tiroidea. Al haber mucha hormona tiroidea en el torrente sanguíneo, esta manda una señal al hipotálamo que deje de liberar TRH. La TRH es la hormona liberadora de hormona tiroestimulante. Esta actúa sobre la hipófisis, disminuye la secreción de TSH y por ende disminuye la liberación de hormonas tiroideas. O viceversa, ¿verdad? Niveles muy bajos activan este ciclo para aumentar su liberación. ¿Qué pasa durante la actividad física? Eleva los niveles de TSH, permaneciendo esta elevada durante la recuperación. Y la revista Neuroendocrinology nos dice que, según un artículo publicado, afirma que el ejercicio aeróbico realizado en aproximadamente un 70% de la frecuencia cardíaca máxima producía los mayores aumentos de los niveles circulantes de tirosina, triotironina y TSH. T3, T4. Obviamente, si aumentan los niveles de TSH, este estímulo va sobre la glándula tiroides, va a aumentar los niveles de hormonas tiroideas, pero estos niveles se van a normalizar durante la recuperación. Los vamos a ver elevados durante la actividad física, especialmente trabajando en o por arriba de un 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Bueno, y con la TSH terminamos con las hormonas liberadas por el glóbulo anterior de la hipófisis. Nos vamos ahora a la neurohipófisis, porque es el lóbulo posterior. Esta libera dos hormonas, la hormona antidiurética y la oxitocina. La hormona antidiurética, también conocida como arginina vasopresina, su función principal es reducir la excreción de agua, aumentando la concentración de la orina, básicamente evitando la pérdida de agua, ¿verdad? Evita la diuresis en el cuerpo. Y la oxitocina, su función principal es el estímulo de la lactancia durante el posparto. Interviene también en la dilatación cervical previa al parto, así como contracciones durante la fase secundaria y terciaria del parto. Las contracciones a nivel uterino, favoreciendo el nacimiento del bebé. ¿Qué pasa con la ADH durante la actividad física? Se ha observado que el ejercicio submáximo se asocia con un incremento de esta hormona subsiguiente a los cambios producidos en la osmolalidad. El ejercicio de alta intensidad se asocia a un aumento de la ADH no proporcionado a los cambios propios de la osmolalidad, y con el ejercicio de carácter crónico los sujetos entrenados se tornan más sensibles a la acción de esta hormona. ¿Qué quiero decir con esos cambios producidos a la osmolalidad? El factor principal por el que se libera esta hormona son justamente cambios, aumentos en la osmolalidad de la sangre. ¿Qué factores me van a aumentar la osmolalidad de la sangre? La liberación de algunas moléculas como puede ser glucosa, sodio, nitrógeno de urea, ¿verdad? Todos estos salen de la célula, aumentan la osmolalidad de la sangre, favorecen la pérdida de líquidos, pero aquí es donde entra la ADH, ¿verdad? Generando esa antidiuresis y evitando que, por ejemplo, en la actividad física se dé una pérdida exagerada de líquidos y por ende favoreciendo todo el tema de la deshidratación. Y vemos que también uno de las adaptaciones que se dan con el ejercicio crónico es que los sujetos, estos atletas, pues se tornan más sensibles a la acción de esta hormona, necesitando menos niveles de ADH en la sangre para encontrar el mismo efecto y favoreciendo todavía aún mejor la retención de líquidos. Con la oxitocina, esta es controvertida. Algunos estudios la vinculan a su acción antidiurética. Sí, la oxitocina por su similitud química, la ADH, pues tiene cierta acción antidiurética, no es predominante, pero se puede, algunos estudios dicen que tiene cierto
efecto, especialmente en la actividad física de alta intensidad, pero otros autores no han encontrado su incremento significativo tras ejercicio extenuante. Y ahora pasamos a la tiroides, cambiamos de glándula. La glándula tiroides es una pequeña glándula que mide alrededor de 5 centímetros de diámetro, situada en la parte anterior del cuello, anatómicamente localizada entre el cartílago cricoides y la muesca supraesternal. Vemos aquí en la imagen, este sería el ligamento cricoides, justamente aquí está cubierto por el ligamento cricotiroideo y músculos, parte del músculo cricotiroideo también está abajito de esto, y la muesca supraesternal, justamente donde termina la glándula tiroides. Esta comprende dos lóbulos, uno izquierdo y uno derecho, unidos en sí por el istmo, que sería el tercer lóbulo de la glándula tiroides, asemejando una letra H. Su función produce dos hormonas, T4 y T3. T4, conocida como tirosina, y T3 como triotironina. Ambas juegan un papel muy importante en la diferenciación celular durante el desarrollo y ayudan a mantener la termogénesis y la homeostasis en el adulto. Dentro de sus funciones, muy importante durante toda la fase inicial, el crecimiento y el desarrollo, la termorregulación, como acabamos de ver, el aumento del consumo de oxígeno, involucrada en la síntesis y degradación de proteínas, así como de grasas, y en la síntesis de glucógeno y uso de glucosa, así como otras funciones más. En conjunto con la hormona de crecimiento, es una hormona muy importante que tiene múltiples funciones. Básicamente, estas dos hormonas, T3 y T4, regulan todo el metabolismo del cuerpo. ¿Qué pasa con el ejercicio? Hormonas tiroideas y el ejercicio. En la actualidad sabemos que mientras la secreción de TSH se incrementa a partir del 50% de la potencia aeróbica máxima, los niveles de T4 y de T3 parecen no modificarse. Tanto el ejercicio aeróbico como el de resistencia afectan disminuyendo los niveles de T4 y de T3, pero cuando se realiza actividad física intensa, el tiempo de recuperación de los valores hormonales normales es mayor. Básicamente, sí va a haber un aumento, especialmente en la actividad física intensa, pero si metabólicamente el atleta o el sujeto está saludable, estos valores se van a recuperar ya acabada la actividad física. Distinto es ver otro tipo de factores que alteran metabólicamente, como un hipotiroidismo subclínico, un hipotiroidismo generado por la actividad física crónica y mal regulada, ¿verdad? Pero eso pues sería otro tema a discutir, pero generalmente la actividad física intensa es la que me va a generar cambios a nivel de T3 y de T4. Hablando ahora de hormonas adrenales, o sea, la glándula suprarrenal me va a producir predominantemente tres hormonas. La corteza, que se divide en tres, va a producir los glucocorticoides. El 95% de los glucocorticoides son el cortisol, por eso vamos a hacer énfasis en dicha hormona, producidos en la zona fascicular de la corteza suprarrenal. Luego tenemos los mineralocorticoides, en donde la hormona predominante es la aldosterona, producidos en la zona glomerular, y los andrógenos suprarrenales, predominantemente la testosterona, producidos en la zona reticular de la corteza de la glándula suprarrenal. El eje suprarrenal juega un papel importante en la respuesta de estrés por un rápido aumento en los niveles de cortisol. Justamente con esa hormona vamos a empezar. Los niveles de cortisol se elevan como respuesta al estrés, ¿verdad? Como les mencioné al principio, este estrés puede ser físico, psicológico o fisiológico. No digamos si tenemos más de uno presente en el día a día. El cortisol tiene importantes efectos sobre el contenido corporal de agua, así retrasa la migración de agua dentro de las células, favoreciendo su excreción renal. Dentro de la actividad física,
El ejercicio por arriba del 75% del esfuerzo máximo aumenta los niveles de cortisol. Ejercicio menor o igual al 40% del esfuerzo máximo, no va a haber un incremento significativo. Se ha evidenciado que cuanto más bajos sean los niveles de glucógeno muscular, más producción de esta hormona se genera. Igualmente existe una gran producción cuando se producen lesiones deportivas, justamente porque una lesión deportiva puede ser tomado como un estrés físico. Pero ¿por qué es importante esto que les acabo de mencionar? Que los niveles de cortisol aumentan disminuyendo los niveles de glucógeno muscular, especialmente en actividades físicas de larga duración, especialmente aquellas mayores de 2 horas. El cortisol, dentro de sus buenas funciones como el aumento de la gluconeogénesis a nivel hepático, es un potente antiinflamatorio, pero también tiene efectos proteolíticos. O sea, busca generar energía a partir de moléculas no glúcidas, o sea, no glucosa, y es por eso que vemos que en actividades físicas muy prolongadas se terminan las reservas de glucógeno y el cuerpo tiene que ver de dónde saca energía, ¿verdad? Sí, los niveles de cortisol están muy elevados porque fue una actividad física intensa por arriba del 75% del VO2 max. El cortisol va a favorecer la lisis de proteínas y el utilizar aminoácidos para generar energía. O sea, va a producir una lisis muscular increíble. Por eso es bien importante en actividades físicas de larga duración, de esfuerzo físico moderado a intenso, suplementar con carbohidratos durante la actividad física para evitar estos niveles elevadísimos de cortisol y favorecer toda la lisis de proteínas que pueda haber en el cuerpo y por ende evitar la lisis muscular. Ahora hablando de la aldosterona. Clásicamente se considera a los mineralocorticoides como los principales reguladores del volumen de líquido extracelular y son determinantes del metabolismo del potasio, favoreciendo la reabsorción de sodio y agua y eliminando potasio, favoreciendo evitar una deshidratación hidroelectrolítica. También aporta aquí la aldosterona. Además, también actúa en las células epiteliales de los conductos salivales, glándulas sudoríparas y tracto gastrointestinal, reabsorbiendo sodio y eliminando potasio, y contribuye a la regulación del equilibrio ácido-base mediante la excreción de iones de hidrógeno. Durante la actividad física, en ejercicios aeróbicos incrementales de alta intensidad, los valores basales incrementan de forma lineal a la intensidad. A mayor intensidad, mayores niveles de aldosterona vamos a encontrar, y durante entrenamiento aeróbico de baja intensidad sus valores basales disminuyen. Entonces vemos aquí en la gráfica básicamente cómo es que actúa la aldosterona. Activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. A nivel de la glándula suprarrenal aumenta la liberación de aldosterona, que viene de la mano también del aumento de niveles de adrenalina que se dan durante la actividad física. Esto va a aumentar la reabsorción de sodio y agua en los túbulos renales, evitando su excreción. Aumenta la excreción renal de potasio, porque es una bomba sodio-potasio, ¿verdad? Si yo quiero retener mayor sodio, tengo que liberar mayor cantidad de iones de potasio. Y aumenta el volumen sanguíneo y la presión arterial. Ahora la testosterona. Esta es una hormona derivada del grupo esteroideo que tiene un efecto anabolizante sobre los tejidos. Tiene numerosas acciones sexuales en las distintas etapas del desarrollo. Obviamente, pues aquí vamos a destacar las acciones metabólicas. El incremento de la síntesis proteica, la acción miotrófica con incremento de la masa muscular, una acción anabólica, y cierta acción mineralocorticoide. No es predominante, pero es secundaria. Vemos que es una hormona que crea, ¿verdad? Es anabólica, ¿verdad? No destruye, sino que es una hormona creadora.
Durante un ejercicio de alta intensidad que produce altos niveles de fatiga, existen altos niveles de testosterona. Durante la recuperación de ejercicios submáximos, se observa una gran disminución hasta de un 41% durante los primeros 30 minutos. El entrenamiento de fuerza ocasiona en un principio un aumento de los valores basales de testosterona entre un 17 hasta un 36%, encontrándose mayores valores entre los entrenados que en los sedentarios. Claro, porque depende también de la cantidad de masa muscular y de las adaptaciones que se han tenido durante la actividad física. Vemos que en ejercicios de alta intensidad se producen altos niveles de fatiga. Y esto pues genera altos niveles de testosterona. La testosterona también puede ser un indicador de fatiga crónica cuando vemos que sus valores disminuyen y no se recuperan durante ese periodo de recuperación que se da post ejercicio, ¿verdad? Es normal que haya una disminución hasta el 40% durante 30 minutos, pero si vemos que añadido a eso hay otros factores como fatiga, vemos que disminuye el rendimiento del atleta, entre otros, ¿verdad? Dentro de los valores que podemos considerar a nivel sanguíneo, es valorar niveles de testosterona que pueden encontrarse reducidos si hay algún sobreentrenamiento. Se ven caídas de entre un 17 hasta en un 45% de los valores normales, a pesar de tener 24 hasta 48 horas de descanso. Vamos ahora a las hormonas del páncreas endocrino. Aquí nos vamos a basar solamente en dos, que son las más importantes, la insulina, empezando por ella. La glucosa es el principal regulador de la secreción de insulina por las células beta pancreáticas. Estas son las encargadas de liberar insulina al torrente sanguíneo, aunque también pueden influir en la secreción de insulina otras moléculas, no solamente la glucosa, ¿verdad? Es que se cree que si no como carbohidratos no va a tener picos de insulina, obviamente no van a ser tan altos como la ingesta de carbohidratos de alto índice glicémico, pero sí siempre vamos a ver un incremento de niveles de insulina ante aminoácidos, por ende el consumo de proteína me va a dar picos de insulina, cetonas especialmente en periodos cetogénicos, diversos nutrientes, péptidos gastrointestinales y hasta algunos neurotransmisores van a generar, claro, a distintos niveles, pero pueden generar la secreción de insulina en el torrente sanguíneo. Las funciones de la insulina son principalmente metabólicas. El metabolismo de los carbohidratos favorece la glucogénesis e inhibe la gluconeogénesis y la glucogenólisis, o sea, favorece el utilizar carbohidratos para crear energía, que es la glucogénesis, e inhibe la gluconeogénesis y glucogenólisis, que la primera es la producción de energía a partir de derivados no glúcidos o no carbohidratos, y la glucogenólisis, la destrucción de glucógeno para conseguir energía. En el metabolismo de grasas favorece la síntesis de triglicéridos e inhibe la lipólisis, que es la destrucción de tejido grasa para la construcción de energía. Y el metabolismo de proteínas favorece la utilización de aminoácidos e inhibe la degradación proteica. ¿Qué vemos en la actividad física en relación a la insulina? En ejercicios de moderada intensidad, la secreción de insulina es inhibida por debajo de los niveles de ayuno, mediante la activación de los receptores adrenérgicos, tanto a través de la inervación simpática de los islotes, o sea, las células que liberan insulina al torrente sanguíneo, como las catecolaminas circulantes. Esto es porque durante la actividad física yo no necesito reabsorber, no necesito una hormona que tome todo ese glucógeno y lo lleve y lo almacene, ¿verdad? Yo necesito utilizar toda esa glucosa como fuente de energía, que es el principal, los carbohidratos son el principal metabolito utilizado para la actividad física. Entonces, claro, sus niveles van a disminuir, favoreciendo la utilización de glucosa como fuente de energía.
Un ejercicio intenso mayor al 80% del esfuerzo máximo puede ser mantenido solamente durante periodos de 10 a 15 minutos, aunque en atletas de élite pueden tener una duración un poco superior porque se adaptan a la utilización de glucosa, ¿verdad? Especialmente en esfuerzos tan elevados, pero sabemos que un ejercicio tan intenso no se puede mantener por mucho tiempo. Algunos deportes requieren realizar un trabajo maximal o supramaximal durante periodos de 3 a 5 minutos. Si los intervalos de reposo son cortos, la respuesta metabólica, especialmente la hiperglicemia, va a ser aditiva, ¿verdad? No va a dar tiempo al cuerpo a la reabsorción de todos esos niveles de glucosa elevados, pero sí van a ser aprovechados, van a ser utilizados si el estímulo persiste. En el ejercicio de alta intensidad se produce una rápida respuesta hepática glucogenolítica con el consecuente incremento de la producción de glucosa. Esta respuesta sería debida a la acción de catecolaminas, como lo que es adrenalina, noradrenalina, dopamina. Y en el ejercicio moderado, la concentración de catecolaminas se incrementa de 2 a 4 veces, mientras que en el ejercicio intenso vemos un incremento de 14 hasta 18 veces, tanto en el caso de la adrenalina como en el caso de la noradrenalina. Y este aumento de las catecolaminas induce un incremento de 7 a 8 veces en la producción de glucosa. Claro, porque es un momento en donde ante el estímulo yo necesito producir glucosa, necesito encontrar una fuente de energía rápida, y es que la producción de energía a través de glucosa es más rápida que a través de grasa. Claro, ambas tienen sus distintos beneficios a nivel metabólico dependiendo de la actividad física predominante del atleta. Pero ahora hablando de glucagón, sus acciones básicamente son opuestas a la insulina. Disminuye la síntesis de glucógeno, potencia la glucogenólisis, estimula la gluconeogénesis, favorece también la lipólisis y la degradación de triglicéridos a nivel hepático, así como la degradación de proteínas. ¿Qué pasa en la actividad física? Durante el ejercicio físico, el principal rol del glucagón es controlar la glucogenólisis y la gluconeogénesis hepática, o sea, tratar de obtener energía a partir de derivados que no son de carbohidratos, ¿verdad? Puesto que va a llegar un punto en que toda esa reserva de glucógeno se va a agotar. Se ha observado también que el entrenamiento incrementa la sensibilidad del hígado al glucagón, necesitando menos cantidad de hormona para encontrar el mismo beneficio y así ser más eficiente en la producción y la obtención de energía. En general, la respuesta al ejercicio es directamente proporcional con la intensidad del mismo. Es decir, los ejercicios de máxima intensidad producen la mayor secreción de glucagón, porque es cuando más rápido voy a agotar mis reservas de glucógeno. Por ende, pues voy a necesitar producir energía a partir de otras fuentes. Algo que se me olvidó mencionarles aquí en base respecto a la insulina es que van a haber aumentos de insulina que se van a dar durante el periodo de recuperación, ¿verdad? El llamado, el muy conocido periodo de ventana que se conoce como la ventana anabólica, ¿verdad? O esa ventana en donde yo mencionan 30 minutos para ingerir carbohidratos y proteína, porque si me atraso, si me voy más allá de esos 30 minutos, no voy a aprovechar ese carbohidrato, esa proteína, y no va a haber un aumento muscular, pero esa ventana es más prolongada, ¿verdad? Dependiendo del nivel de entrenamiento del atleta, puede ser de 60 hasta 120 minutos, o sea que si alguien les dice que si media hora no comen después de hacer ejercicio, no van a aprovechar esos nutrientes, es mentira, porque este pico de insulina
y de otras hormonas que sean para aprovechar esa aceleración del metabolismo y aprovechar todas esos nutrientes que yo estoy ingiriendo para reponer reservas de glucógeno, cuidar el músculo, repararlo, ¿verdad? Se va a ver hasta por 2 horas. Entonces, con eso terminamos. Muchas gracias a todos por su atención.